Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamado a la cordura, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 4. Objeciones al movimiento de raíces hebreas. La hermenéutica del movimiento de raíces hebreas. La manera de interpretar las Sagradas Escrituras dentro del movimiento de raíces hebreas es totalmente inconsistente. Lo primero que hay que notar es que su sistema teológico prefija el significado de los textos, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Como ya hemos apuntado anteriormente, los dos pilares del movimiento de raíces hebreas no se desprenden de la exégesis cuidadosa de los textos, sino que son los que determinan a priori la interpretación que se hace de los mismos. Con la teología de las dos casas, la teología de una sola ley, se interpreta todo el texto de las Escrituras. Probablemente el más craso error hermenéutico del movimiento de raíces hebreas sea en no saber distinguir entre Israel y las naciones, entre judíos y gentiles. A la postre, esto es lo que lo empaña todo. Evidentemente, si se parte de la base de que Israel está compuesto por judíos e israelitas, y que estos últimos son los descendientes de las tribus del Reino del Norte que habían perdido su identidad y hasta ahora se encontraban diseminados entre las naciones del mundo, creyéndose gentiles, y a esto le añadimos la premisa de que la ley de Moisés es vinculante para todo Israel, esto es, la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces, todos los versículos se interpretarán bajo esta premisa. En otras palabras, se incurrirá en la falacia de la petición de principio, esto es, comenzar con la conclusión misma que se pretende demostrar. Por si esto fuera poco, el movimiento de raíces hebreas juega al equívoco, falacia de equívoco, al interpretar las palabras polisémicas, que bien tienen diversos significados, como Torah, ley, Israel, etc., y darle siempre el mismo sentido, esto es, el que más se interesa en cada momento. Por ejemplo, el término gentil en 1 Corintios 12:2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Significa pagano, en el sentido de alguien que adora a ídolos y no al Dios de Israel. Esto es una de las posibles acepciones del griego esnos. Sin embargo, en Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La misma palabra se refiere a aquellas personas que no son judías, a miembros de las naciones. No obstante, el movimiento de raíces hebreas toma una misma palabra, la saca de su contexto, que casi siempre apunta al sentido correcto del término en cuestión, y le asigna exactamente el mismo sentido. Y todo ello para corroborar la doctrina que ha adoptado previamente. En este caso, que los gentiles son paganos y que una vez que reconocen a Yeshua como Mesías, dejan de serlo, para convertirse en Israel. La realidad es que el gentil convertido deja de ser pagano, pero no deja de ser miembro de las naciones, esto es, de los no judíos. Detengámonos ahora por un momento en la interpretación que hace el movimiento de raíces hebreas en la forma de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. Se trata de un ejemplo de libro de una exégesis alegórica totalmente descontextualizada, sin tener en cuenta para nada el motivo por el que Jesús narró esta parábola, que tiene que ver con los pecadores perdidos, Lucas 15:2. Esto nos intenta hacer creer que aquí aparece la historia de las dos casas de Israel, los dos hermanos, y muy singularmente la condición perdida del hermano menor, Efraín Israel. Y como este es restaurado y reunido con su hermano, Judá, en la casa del Padre. Pero eso solamente se puede ver a través de la nueva luz de la restauración de las dos casas. No es en absoluto lo que se deriva del texto en su sentido llano. El contexto inmediato indica claramente, véanse las dos parábolas anteriores en Lucas 15, 1 al 10, la oveja perdida y la moneda perdida, que aquí se ilustra la salvación de un pecador, Lucas 15, 2.
no el descubrimiento de una supuesta identidad perdida. Otro caso muy ilustrativo son los dos pasajes que narran lo sucedido en el conocido como Concilio de Jerusalén, Hechos 15:1 al 33 y 21 al 25. La celebración misma de esta importante reunión demuestra que había diferentes sensibilidades sobre el papel de los creyentes no judíos dentro de la comunidad mesiánica, y que los apóstoles y el Espíritu Santo, Hechos 15:28a, zanjaron la cuestión reconociendo que los judíos creyentes seguirían observando la Torá, pero que los gentiles solamente tendrían que cuidar de aquellos aspectos que posibilitaran la plena comunión entre judíos y no judíos, Hechos 15:29. El contexto muestra con claridad que lo que se consideró no fueron principios éticos de la ley en general, que siempre han incumbido a los creyentes de todos los tiempos, sino aspectos especialmente sensibles para los judíos: las prácticas sexuales y el consumo de ciertos alimentos comúnmente relacionados con los cultos idolátricos. Todo ello, cuestiones que resultarían escandalosas para un judío y que formaban parte habitual de la vida y costumbres de muchos gentiles. Pues bien, en definitiva, se trata del golpe de gracia a la idea de que todas las personas deben guardar la Torá. Sin embargo, el movimiento de raíces hebreas se aferra a una retorcida interpretación de Hechos 15:21, que ni siquiera aparece en la carta que fue enviada a las iglesias, para impugnarlo todo. Utilizan el argumento del silencio para dar por probadas sus tesis, entendiendo que, con absoluta certeza, los gentiles acudirían a las sinagogas el Shabbat e irían introduciéndose poco a poco en el camino de la Torá hasta llegar a guardarla en su totalidad. Esto es algo que el versículo no dice en absoluto. Es más, en Hechos 21, 17 al 26 se aprecia claramente que a Jacobo y a los demás miembros de las iglesias de Jerusalén no se les importaba en absoluto lo que hicieran los gentiles a quienes Pablo predicaba el Evangelio. Hechos 21, 20 y 25. Sino disipar cualquier duda del que el propio Pablo y otros judíos creyentes no estuvieran siendo obedientes a la Torá. Hechos 20, 21 al 24. Insisto en ello. Un principio básico de la interpretación bíblica es que el texto debe llevarnos a la doctrina, no a la inversa. Por mucho que se manipulen los textos, su sentido está ahí para el que quiera verlos y aplicarlos. La teología del movimiento de raíces hebreas. El movimiento de raíces hebreas se muestra hipercrítico con el cristianismo y, en menor medida, con el judaísmo rabínico. Por principio, afirmar rechazar las enseñanzas de los hombres, venga de donde vengan, aunque en la práctica crean sus propias tradiciones, algo, por otra parte, inevitable. Algunos aclaran que no cuestionan la salvación de los cristianos, sino su obediencia. Entienden que la Torá, recordemos, la ley de Moisés, nos salva, pero que sin guardar la Torá no es posible manifestar los frutos de la salvación. Con esta calculada ambigüedad, parecen querer evitar la acusación de propugnar una salvación basada en obras, o sea, una forma de salvación mediante la fe en Jesús más el camino de la Torá. Sin embargo, acusan a quienes no observan la ley mosaica de ser hacedores de maldad, literalmente transgresores de la ley, Mateo 7:23. Esto es así porque interpretan que el pecado consiste en transgredir la ley de Moisés. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4, Romanos 3:20. Claro que esto es un argumento falaz. Antes de Moisés ya había pecado, aunque no existía todavía la ley sinaítica, y después de la obra redentora del Mesías en la cruz, sigue habiendo pecado pese a que ya no está vigente la ley mosaica, pues nos encontramos bajo un nuevo pacto. Para entender bien este y otros pasajes debemos volver a incidir en que una cosa es la ley entendida como principios y valores divinos universales, que nunca dejan de ser, y las expresiones puntuales, adaptadas a los momentos históricos y las circunstancias concretas, como es el caso de la Torá entregada a Moisés para el pueblo de Israel, congregado a las faldas del monte Sinaí, en el contexto del pacto divino establecido con él. La teología del movimiento de raíces hebreas tiene como centro absoluto la Torá, no la persona y la obra de Jesucristo. Sin embargo, eso no es lo que dice el Mesías.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La clave está en conocer a una persona. Se trata pues de una relación. Cuando conoces a alguien e intimas con él, no te da una lista de reglas y normas que tú ya sabes lo que le agrada, lo que quiere. Pero a pesar de estas palabras del Señor, para el movimiento de Raíces Hebreas no solo la salvación, sino toda la vida como seguidores del Mesías gira en torno al ejemplo que éste dio de lo que es vivir en obediencia a la Torá. Yeshua se convierte en un profeta que llama a cumplir la ley, y la gracia se difumina hasta prácticamente desaparecer. Guardar la ley mosaica lo es todo, pero aquí también nos topamos con un grave problema. El movimiento de Raíces Hebreas realmente no guarda la Torá, sino que observa determinados elementos de la misma, y ni eso. En muchas ocasiones acaba haciéndolo siguiendo las tradiciones del judaísmo rabínico del que supuestamente reniega. Y es que sin practicar alguna forma de judaísmo normativo y ante la desaparición de tantos elementos veterotestamentarios clave, por ejemplo sacrificios, teocracia, santuario único, etc., solo queda una especie de cumplimiento a la carta, una vuelta a la situación descrita en Deuteronomio 12:8 en la que cada uno hace lo que bien le parece. Conviene dejar muy claro que el movimiento de Raíces Hebreas no guarda la ley mosaica, que incluyen los 613 mandamientos. No observa el Shabbat ni las fiestas conforme a la ley. Para empezar, el Shabbat era día de reposo, no un día de culto comunitario. Y las festividades de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos debían celebrarse en Jerusalén y no en otros lugares. Por otra parte, toda la Torá de la que los 10 mandamientos son una misma parte, fue entregada a Israel y no a las naciones ni a la iglesia cristiana. La ley de Moisés estuvo vigente desde el Sinaí hasta que Jesús, estando en la cruz, pronunció las palabras «consumado es», Juan 19:30, y expiró. Fue a partir de la muerte del testador, no antes, que se abrió la posibilidad de heredar las promesas del nuevo pacto. Un nuevo pacto que viene con nuevas estipulaciones. Los creyentes estamos bajo la ley del Mesías y no la ley de Moisés. Se han hecho divisiones artificiales, teológicas y no bíblicas, de la Torá, tratando de subdividir leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles, pero la realidad es que se trata de un paquete completo. Estando ahora bajo la ley de Cristo, algunas leyes se repiten. Hasta 9 de los 10 mandamientos del Decálogo se reafirman expresamente en el Nuevo Testamento, salvo el relativo al día de reposo. Otras desaparecen, el Shabbat o los alimentos impuros, y otras son nuevas, amar al enemigo o en general ir más allá de lo establecido previamente en la ley mosaica. Si ahora no hay que matar, robar o adulterar, no es porque lo diga la ley de Moisés, sino porque lo dice la ley del Mesías, Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estar sin ley mosaica no significa estar sin ley, sino estar bajo una ley distinta, tal como corresponde a un pacto diferente. Todos los principios éticos universales de la Torá se encuentran en la ley de Cristo y se viven en el Espíritu. Otro de los graves deslices de la teología del movimiento de Raíces Hebreas es que al aferrarse a las teologías de las dos casas y de una sola ley, acaba abocada a una variante de la teología del reemplazo. Si los creyentes gentiles son Israel y la Torá es para todos, los judíos pierden su singularidad y son sustituidos, de facto, por unos gentiles que se identifican como israelitas. Y es que, como muy bien dice David Rudolph, si la teología clásica del reemplazo convierte a todos los judíos en gentiles, esta nueva variedad de reemplazo hace que todos los gentiles sean judíos. El resultado es el mismo en ambos casos: la desaparición de Israel étnico. A esta misma conclusión llega el informe de la Alianza Internacional de Congregaciones y Sinagogas Mesiánicas. La idea subyace a la teología de una sola ley, explícita o implícitamente, es que aquel que guarda la ley entregada a Israel es Israel. Por consiguiente, la teología de una sola ley es simplemente una forma de teología del reemplazo. Al guardar las leyes que van dirigidas específicamente a Israel, uno asume que es Israel. Este deseo incorrecto
de guardar la Torá para convertirse en Israel es un engaño que se remonta a los tiempos de los apóstoles. 1 Timoteo 1:4 y Tito 3:9. Por tanto, el movimiento de raíces hebreas cae en el mismo error que tanto le echa en cara al cristianismo tradicional. Y esto es así a causa de su deficiente concepto de la salvación. Para el movimiento de raíces hebreas, la razón por la que el Mesías murió en la cruz no fue para librar al gentil del pecado, sino para librar al gentil de ser gentil, como si ser un gentil fuera algo inaceptable para Dios. Si bien el movimiento de raíces hebreas busca desmarcarse por todos los medios del tradicional anglo-israelismo, el planteamiento que hace y aún en el vocabulario mismo que emplea delatan que la teología de las dos casas es un simple lavado de cara de esa falsa doctrina. El uso de Génesis 48:19 para explicar que Efraín se convertiría en una multitud de naciones, así como la conexión con el texto de Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles, o la afirmación de que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, ya los encontramos en precursores del anglo-israelismo, como en J.H. Olin. Si bien hubo un tiempo en el que Israel y Judá estuvieron separados, desde el regreso del exilio de Babilonia y por supuesto en el Nuevo Testamento, los términos judío e israelita significan exactamente lo mismo. En su primera predicación, el día del Pentecostés, Pedro se dirige a la misma multitud llamándolos indistintamente varones judíos, Hechos 2:14, y varones israelitas, Hechos 2:22, o usar el apelativo varones israelitas, Hechos 3:12, pese a que está predicando a judíos en Jerusalén. Gamaliel hace exactamente lo mismo cuando toma la palabra ante los miembros del concilio, incluido el sumo sacerdote, y dice, varones israelitas, Hechos 5:35. El apóstol Pablo, al visitar la sinagoga judía de Antioquía de Pisidia, comienza su discurso con las palabras varones israelitas, Hechos 13:16. De hecho, el propio Pablo se define a sí mismo como hombre judío, Hechos 21:39, 22:3, y también como israelita, Romanos 11:1, 2 de Corintios 11:22. Además, en cada ocasión añade la descripción de hebreo. Es más, a lo largo de la epístola de los Romanos, el apóstol emplea por igual judío o israelita cuando quiere hacer la distinción entre estos y los gentiles, no judíos o no israelitas. Pablo utiliza la expresión al judío primeramente en Romanos 1:16, 2:9, 2:10, pero Pedro, al referirse a ese mismo concepto de prioridad de los judíos, a vosotros primeramente, Hechos 3:26, lo aplica a aquellos a los que antes ha denominado israelitas en Hechos 3:12. Así pues, la conclusión no puede ser más clara si leemos la escritura sin las lentes de la teología de las dos casas, Israel y Judá. Israelita y judío tienen significados idénticos a menos que el contexto indique lo contrario. Por ejemplo, en la época de los dos reinos o durante el ministerio de alguno de los profetas veterotestamentarios. El mensaje del Evangelio de Jesús, el Mesías, no es el de la restauración de la casa de Israel, sino el de la llegada de su reino y la venida de la salvación al mundo, tanto para judíos como para gentiles. La lógica del movimiento de raíces hebreas. La principal característica de la lógica que emplean los grupos de raíces hebreas es que carece de toda lógica. Ya hemos comentado que el movimiento de raíces hebreas se basa en gran medida en una concatenación de teorías de la conspiración. Los textos originales fueron manipulados, el cristianismo ocultó deliberadamente ciertas enseñanzas, las prácticas religiosas actuales tienen un origen pagano, etc. Dado que el movimiento de raíces hebreas se desarrolla sobre todo a través de Internet, utiliza multitud de ciberanzuelos, clickbaits, para despertar el interés de la gente con afirmaciones llamativas y sensacionalistas. Abundan títulos de videos y conferencias como lo que la iglesia no quiere que escuches, lo que la iglesia nos oculta o la iglesia nos mintió. Todo va encaminado a ofrecer su supuesta verdad que nos aparte del engaño en que vive la mayoría. Este es, precisamente, el mecanismo a través del cual se comienza a abonar el terreno para acabar aceptando ciegamente determinadas teorías conspirativas. Siempre se empieza sembrando la duda y cuando ésta va arraigando resulta cada vez más sencillo llegar a un convencimiento absoluto y sin fisuras. Por muy descabellada que pueda ser una creencia,
Cuando esto sucede, todo parece encajar y las opiniones contrarias se consideran una respuesta de aquellos que participan en la conspiración. Se forma, pues, un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Ante el preocupante incremento de diferentes teorías de la conspiración, en estos tiempos de crisis e inseguridad, la Comisión Europea y la UNESCO han elaborado un material para que ciudadanos y medios de comunicación puedan combatir sus efectos nocivos. Esta documentación, de carácter general, sirve para cualquier teoría, incluidas las que difunde el movimiento de raíces hebreas. Una cuestión muy importante para desenmascarar a los conspiranoicos es saber cuáles son las fuentes en las que se basan para probar que sus teorías son ciertas. En el caso del movimiento de raíces hebreas resulta muy significativo observar que los datos exegéticos, lingüísticos e históricos que baraja provienen de autores cuyas tesis no cuentan con el respaldo de sus homólogos ni han pasado por la revisión de sus pares. Antes bien, suelen ser personas con credenciales dudosas e incluso sin la formación necesaria, que siguen una metodología de trabajo cuestionable y se aprovechan de la candidez e ignorancia de los demás. Como testimonio personal puedo añadir que cuando hace algún tiempo me planteé escribir mi tesis sobre el movimiento de raíces hebreas, a los pocos días tuve que desistir ante la evidente falta de material académico para llevar el estudio a buen puerto. Efectivamente, las obras serias escritas por maestros de raíces hebreas brillan por su ausencia. Este libro es en parte un pequeño esfuerzo por contribuir al debate con cierto rigor. Si llegaran a aparecer algunas aportaciones académicas en defensa del movimiento de raíces hebreas, entonces sería el momento de profundizar más en el tema. La cruzada del movimiento de raíces hebreas contra la cultura. Si algo ha quedado sobradamente demostrado es que el movimiento de raíces hebreas considera negativo y sospechoso todo aquello que no provenga, según ellos, de la cultura hebrea. Es como si el resto de lenguas, culturas y cosmovisiones no pudieran hacer otra cosa que manchar y empañar la revelación de Dios. O vamos a la mentalidad hebrea o nos perdemos lo que Él quiere mostrarnos. De ahí la insistencia que el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, debieron haber sido transmitidos en hebreo. No se concibe que Dios pueda haberse adaptado a cada momento el idioma, la cultura y las circunstancias de los seres humanos. Eso, para ellos, supone poco menos que la expulsión de su Arcadia feliz. En línea con su habitual desprecio hacia los argumentos históricos y lingüísticos que no se alinean con su particular manera de pensar, el movimiento de raíces hebreas parece incapaz de comprender el proceso a través del cual fueron desarrollando las diferentes culturas del mundo. A partir de ahí, el camino queda expedito para demonizar todo aquello que parezca desviarse de su interpretación y de paso verter todo tipo de acusaciones de paganismo contra el cristianismo. Las dianas favoritas son, por supuesto, no guardar el sábado como día de reposo y celebrar las fiestas de Pascua y Navidad en lugar de Pesaj y Sukkot. En cuanto al Shabbat, auténtica piedra de toque para determinar la autenticidad de la fe de una persona según el movimiento de raíces hebreas, se condena a aquellos que no lo guardan aún apareciendo en el Decálogo. Pero es que los 10 mandamientos, claro está, forman parte de la ley mosaica que ya no se aplica a los creyentes gentiles del nuevo pacto, aunque muchos de sus términos sí quedan subsumidos en la nueva ley. El día de reposo no está incluido en la ley del Mesías. Es la señal del pacto sinaítico establecido en el Sinaí. Pero es que, además, nunca fue el día para celebrar el culto a Dios, sino para permanecer en casa y reposar de toda labor. El domingo cristiano no es la sustitución del Shabbat, sino el día en que los cristianos nos reunimos para rendirle culto al Señor. Cuán importante debía ser Jesús, mayor que Moisés, y trascendental su irrupción en la historia humana para que en honor a su persona se adoptara ese día para orar, partir el pan, enseñar la doctrina del Mesías y recoger ofrendas. Hechos 27, 1 Corintios 16, 2. Aunque los judíos mesiánicos continuaban asistiendo a la sinagoga el sábado, se reunían especialmente el primer día de la semana, el día en que el Señor resucitó. El Nuevo Testamento jamás menciona la obligación de guardar el sábado ni enseña que los gentiles deban hacerlo.
Y eso a pesar de que el resto de los 10 mandamientos, por ejemplo, sí aparecen explícitamente en diversos pasajes neotestamentarios. El caso de las fiestas es diferente. Una vez más, los judíos creyentes continuaban celebrándolas, pero nunca fueron fiestas para los no judíos. Sin embargo, la iglesia o asamblea mesiánica, con el paso del tiempo, creyó oportuno tener sus propios días señalados para celebrar el nacimiento del Mesías o su muerte y resurrección. Las fiestas judías podían celebrarse y debían interpretarse a la luz de la venida de Jesús al mundo, pero las otras aparecieron después de la obra redentora del Mesías en la cruz. Allí, donde algunos quieren ver sustitución, se puede entender igualmente que había innovación. La Pascua judía, Pesaj, era susceptible de ser interpretada mesiánicamente, mirando hacia el futuro, pero sobre todo de manera retroactiva, recordando la liberación de Egipto. Sin embargo, la Pascua cristiana miraba hacia atrás en el tiempo y expresaba su fe en que la muerte y resurrección de Jesús ya había traído salvación y vida eterna. En cuanto a la Navidad, recordaba el milagro de la encarnación de Dios en la persona de su Hijo, la mayor dádiva que el ser humano podía recibir, 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Pero las constantes acusaciones de paganismo lanzadas de manera inmisericordia por el movimiento de raíces hebreas año tras año, lo que denotan es una incomprensión absoluta de lo que es la resignificación de los símbolos. Los ritos, costumbres y prácticas, cualesquiera que sean, no son paganos porque provengan del paganismo. Dicho de otro modo, no son paganos en función de su origen. En todo caso, serán o no paganos si hoy se toman y celebran por los mismos motivos que antes y respetando el sentido que tenían entonces. En cambio, si tomamos algo que históricamente viene de la antigüedad y nosotros lo adoptamos y cambiamos su significado radicalmente, entonces automáticamente deja de ser algo pagano. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los que hacen uso de una determinada práctica son los que determinan su significado y, por tanto, si es o no pagana. Por ejemplo, la circuncisión no es una práctica originaria de Israel. Ya la practicaban anteriormente otros pueblos gentiles, en el sentido de paganos. ¿Es pagana entonces la circuncisión por el mero hecho de que ya se haya practicado antes en la creación de Israel? ¿Significa eso que Israel era también pagano por practicarla? Rotundamente no. Cuando Israel, a instancias de Dios, adoptó la circuncisión como señal del pacto entre el Señor y Abraham y sus descendientes, la circuncisión se transformó en algo que no tenía nada que ver con el significado que hubiera podido tener en otros pueblos, otras culturas u otras épocas. El acto seguía siendo el mismo, cortar el prepucio, pero el significado había cambiado radicalmente. Había perdido todo vestigio de paganismo. Aunque hubiera sido pagano en el pasado, ya no lo era a partir de ese momento. Por la misma razón, cuando nosotros adoptamos determinadas prácticas y cambiamos el significado de las mismas, se produce lo que técnicamente se llama resignificación, es decir, el hecho de darle o dotarle a algo de un sentido diferente al que tenía. El domingo o la Navidad, pongamos por caso, ya no tienen nada que ver con que estas fechas u ocasiones se celebran cultos o actividades paganos. Ahora significan otra cosa totalmente distinta. Por mucho que externamente puedan parecer lo mismo, ya no lo son, en absoluto. Hay que recalcar que el origen no determina el significado de una cosa. Esa es una falacia, la falacia genética. Lo que determina el sentido de una práctica como debe interpretarse es el uso y significado que se le otorgan quienes lo realizan aquí y ahora. El Antiguo Testamento está repleto de prácticas que tienen su origen en otras culturas y que, sin embargo, experimentan un extraordinario cambio de significado en el contexto de la revelación del Dios de Israel. La circuncisión, los pactos, los sacrificios, muchas de las leyes mosaicas, etc., son prácticas que ya existían antes de la formación del pueblo de Israel, pero no fueron adoptadas sin más, sino reinterpretadas sustancialmente. Lo mismo sucede con las prácticas que el movimiento de raíces hebreas errónea e interesadamente tilda de paganas, como el domingo, la Navidad, la Semana Santa, etc. Lo absurdo de esta argumentación se aprecia claramente si pensamos que prácticas cristianas como el bautismo, la Cena del Señor y otras muchas tienen su origen en el judaísmo, pero nadie hoy en el día piensa que sean prácticas judías, ya que experimentaron una resignificación profunda cuando fueron adoptadas por la iglesia cristiana. Así es como funcionan las cosas, las tradiciones, las culturas. Se van transformando, de las anteriores ninguna es perfecta, la hebrea tampoco, aunque ciertamente hay algunas que están más cercanas a las enseñanzas bíblicas que otras, pero en cualquier caso Dios puede obrar y de hecho lo hace.
en medio de cualquier cultura. El mal está en el corazón del ser humano, no en el exterior, por muy hostil que éste pueda parecernos. Pasajes que se presentan para defender el movimiento de raíces hebreas. Sería del todo imposible ofrecer aquí una interpretación individualizada y exhaustiva de todos y cada uno de los pasajes bíblicos pertinentes. Pero es que ese tampoco es el objetivo de esta obra. De lo que se trata es de demostrar los errores hermenéuticos fundamentales. Así que trataremos de abordar algunos principios generales y detenernos en algún texto concreto a modo de ilustración. A la hora de armar los argumentos para demostrar que la Torá sigue vigente hoy en día, el movimiento de raíces hebreas recurre invariablemente a Jesús y los evangelios. Se insiste una y otra vez en que Pablo es difícil de entender, 2 de Pedro 3:16. Así que mejor fíjese en lo que está más claro. En este sentido, el pasaje favorito es Mateo 5:17 al 20. El contexto de todos los evangelios es el mismo: un Mesías judío dirigiéndose a una audiencia judía. Todavía no ha entrado en vigor el nuevo pacto y, en consecuencia, no hay discusión alguna de que todos los presentes están bajo la ley mosaica. En esta porción del Sermón del Monte, Jesús se está refiriendo a la ley o los profetas, versículo 17, en referencia a todas las escrituras, no simplemente a la Torá. Luego, cuando habla nuevamente de la ley, en el versículo 18, sigue refiriéndose a las escrituras, no específicamente a la ley de Moisés. Dicho esto, está claro que abrogar y cumplir no pueden significar lo mismo. De lo contrario, el texto no tendría sentido. Por otro lado, sabemos que el tema del cumplimiento del Antiguo Testamento en la vida y obra de Jesús es un asunto fundamental en el primer evangelio, la fórmula habitual para que se cumpliese. Por lo tanto, tomando las palabras de Jesús en su contexto, debe de referirse a que en él se cumplen las escrituras veterotestamentarias, esto es, sus promesas, símbolos y profecías. Todo aquello que apuntaba al Mesías encuentra su cumplimiento en él, y eso mismo es lo que les recuerda a los discípulos tras su resurrección. Él vino para cumplir la escritura y toda ella, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. Se ha cumplido delante de sus propios ojos. Lucas 24:48. Y esto lo dice en lo que parece ser un recordatorio de Mateo 5:18. En el texto se habla de hasta que pasen el cielo y la tierra y hasta que todo se haya cumplido. Lo primero no ha sucedido, lo segundo sí. Y puesto que la ley, sea la escritura en su conjunto o la ley mosaica, sí ha cambiado desde la muerte y resurrección de Jesús, no se puede hablar de vigencia absoluta de lo anterior. Son muchas las cosas que han cambiado en la ley de Moisés con la venida del Mesías. Por poner dos ejemplos, su sacrificio único en la cruz deja atrás y convierte en obsoletos los continuos sacrificios de animales como ofrenda por el pecado. Hebreos 7:27, 10-18. Y el sacerdocio levítico deja de ser. Hebreos 7:12. Jesús no es de la tribu de Leví. Finalmente, la advertencia sobre el quebrantamiento de los mandamientos en Mateo 5:19 seguirá en vigor solamente hasta que todo se haya cumplido y en cuanto a la justicia mayor que Jesús exige a sus seguidores. Mateo 5:20. Esta solo puede venir mediante la imputación de la propia justicia del Señor, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:19, 2 de Corintios 5:21, Romanos 3:21 al 22. Gálatas 2:21, no deja ningún resquicio para la duda. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En resumen, el texto de Mateo no está tan claro como quieren hacernos creer, y el contexto sigue siendo el Antiguo Pacto. Las escrituras del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento tenían que consumarse, y eso es justamente lo que hizo el Mesías. No podemos leer la Biblia como si nada hubiera cambiado. Recordemos que los principios de Dios son inmutables, pero la expresión concreta de los mismos va cambiando hasta llegar a la plenitud de Cristo. Santiago dice en Hechos 15:21 que Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, lo que significa que los creyentes gentiles acudirían
a las sinagogas en Shabbat y aprenderán todo lo necesario para convertirse en observantes de toda la Torá, y no solo de las breves recomendaciones acordadas en el Concilio de Jerusalén. Aquí, el movimiento de raíces hebreas quiere matar dos pájaros de un tiro. Los gentiles guardan el Shabbat y la ley de Moisés en su totalidad, exactamente igual que los judíos. Lo que ocurre es que toda esta interpretación está basada en una serie de conjeturas imposibles de demostrar porque no aparecen en el texto en cuestión. La interpretación de este versículo por los defensores de la teología de una sola ley y no es la única posible, sino que es la que más choca con el contexto del pasaje en su conjunto. Si la cuestión central es que a los gentiles no se les va a exigir la circuncisión ni la observancia de la ley de Moisés, pese a las presiones de algunos judíos, Hechos 15:1, 5 y 24, y que no se les va a imponer más cargas, Hechos 15:10, 19 y 28. En el versículo 21 no puede interpretarse tal como afirma el movimiento de raíces hebreas. Es absolutamente imposible y contradictorio. Entre otras interpretaciones posibles y mucho más plausibles, Rudolf incluye la de disipar cualquier temor de que los judíos fueran a ser asimilados al ver la libertad que se concedía a sus hermanos gentiles, cosa que no ocurriría porque en todo el mundo grecorromano había sinagogas a las cuales acudían los judíos los sábados para ser instruidos en la Torá y recordar las obligaciones que tenían al estar bajo el pacto con Dios en tanto que judíos. Con lo cual, el versículo en cuestión, cuyo contenido no forma parte de la carta apostólica, sería una respuesta a la preocupación de los judíos y no tendría nada que ver con los gentiles. Otras interpretaciones podrían ser que los principios éticos universales de la Torá, más allá de los 4 recomendaciones de los versículos 20 y 29, ya eran conocidos por los gentiles debido a la gran cantidad de sinagogas diseminadas por el mundo entero desde hacía mucho tiempo, o que pese a esa presencia y la constante enseñanza semanal de la Torá, el conocimiento de Dios de Israel habría llegado a los gentiles finalmente a través del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Versículos 7 al 9, sin que las sinagogas tuvieran nada que ver con ello. Sea como fuere, y por mucho que se repita hasta la saciedad, Hechos 15:21 no habla de ningún periodo de transición para que los creyentes gentiles aprendan a guardar toda la Torá, en absoluto, más bien todo lo contrario. El pasaje en el que aparece trata de imponer ninguna carga más, versículo 28. Como quiera que en el futuro escatológico todas las naciones guardaran la Torá, Miqueas 4:2, el Shabbat y las fiestas, Zacarías 14:16 al 19, debemos comenzar a observarlos ya aquí y ahora. Lo cierto es que esta interpretación tan literalista es bastante hiperbólica. Difícilmente todo el mundo se desplazaría a Jerusalén, pero aún así en el futuro escatológico, el regreso del Mesías, si fuera a observar el sábado y las fiestas, ese no es un argumento válido para que todos, judíos y gentiles creyentes, lo hagamos ahora. También dice el Señor en Mateo 22:30 que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero eso no significa que ahora los creyentes no contraigamos matrimonio en esta vida. Los cambios que vayan a producirse en un futuro no determinan en ningún caso lo que se muestra en nuestra vida presente. Por otro lado, eso sería contradecir las instrucciones paulinas explícitas sobre la libertad de celebrar o no los días especiales, Romanos 14 del 5 al 6. Existen mandatos explícitos contra la idolatría y la inmoralidad, pero nada que impida que judíos y gentiles celebren sus propias festividades. Aquí vuelve a asomar la patita de la tirria del movimiento de raíces hebreas contra todo tipo de manifestación cultural que no sea estrictamente hebrea. Preguntas habituales. ¿Es verdad que el cristianismo actual tiene orígenes paganos? No es cierto. Existen paralelismos con prácticas antiguas, como ocurre siempre en estos casos, incluyendo al Israel bíblico, pero el significado de las mismas no se han conservado, sino que ha sufrido una profunda transformación a la luz de la venida y la obra de Cristo. Es normal que haya semejanzas superficiales con otros ritos o costumbres más o menos ancestrales.
tal como sucede en otras muchas religiones, pero el sentido es sustancialmente distinto. La práctica ortodoxa de cualquier variante del cristianismo está exenta de paganismo. ¿Qué es eso de las raíces hebreas? La expresión comenzó a utilizarse en alusión al estudio del contexto hebreo de las Escrituras. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en lo que es hoy: el baldío esfuerzo de intentar que los cristianos del siglo XXI se encuentren con la fe de la iglesia primitiva del siglo I y un retorno a la supuesta identidad israelita de los creyentes no judíos. Por eso es mejor hablar de raíces judías para referirnos al sustrato lingüístico y cultural de la fe cristiana, y dejarlo de raíces hebreas para el movimiento de raíces hebreas. Es cierto que los no judíos que creen en Jesús, Yeshua, como Mesías, ¿descienden de las tribus perdidas de Israel? No, en absoluto. Las tribus del norte no se perdieron, sino que fueron deportadas a otros lugares. Ni siquiera todas, ya que una parte del reino se quedó en la tierra de Canaán o se integró en el reino de Judá. A partir del retorno del exilio en Babilonia, todas las tribus están representadas en la población judía. El concepto de reunión escatológica entre los judíos y aquellos otros judíos que se encuentran en otras partes del mundo no tiene nada que ver con gentiles que descubren una identidad israelita que habrían perdido. ¿Deben todos los creyentes, sean judíos o no, guardar la ley de Moisés? Evidentemente no. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se indica con claridad meridiana que la ley mosaica fue entregada a Israel y a ninguna otra nación. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones del mundo, lo apartó y se reveló a él para ser su instrumento de revelación y bendición para todos los pueblos del mundo. ¿Existe desde el punto de vista bíblico alguna diferencia entre judíos y gentiles? Individualmente se puede hablar de una distinción entre unos y otros. Esta diferencia no implica que Dios haga acepción de personas. Hechos 10:34. Él es equitativo y juzga a cada uno según el grado de luz que ha recibido. Romanos 2:9-12. No existe diferencia alguna en cuanto al medio de salvación, pero sí en relación con el llamamiento recibido y la función de cada uno. ¿Es cualquier práctica judía algo judaizante en sí mismo? Por supuesto que no. Un judío puede celebrarla como parte de su identidad y un gentil puede participar de algunas de ellas siempre que no usurpe el lugar del judío o lo conciba como una obligación para todos. Ahora bien, tiene sentido que pastoralmente se haga lo posible para que cada cual exprese su fe conforme a su auténtica identidad, sobre todo en estos tiempos de confusión. ¿Qué pasa con los judíos mesiánicos? Pues que son testigos de su fe en el Mesías ante el conjunto de la comunidad judía y hermanos inseparables y necesarios de los creyentes gentiles. Juntos, unos y otros, somos la expresión de la reconciliación conseguida por el Señor en la cruz del Calvario y un anticipo de la adoración que le ofrecerán un día Israel y las naciones. ¿Por qué hay tantos creyentes en la actualidad que adoptan formas de culto con neto sabor judío y utilizan constantemente expresiones hebreas al hablar o escribir? Generalmente porque existe una gran confusión en cuanto a la identidad del gentil, y eso provoca que en demasiadas ocasiones se encaucen las deficiencias o los complejos de manera incorrecta, haciendo un uso indebido de las costumbres y tradiciones que no les son propias. ¿Se trata de una moda pasajera o hay algo más detrás de todo esto? Es difícil valorarlo cuando nos encontramos inmersos todavía en este proceso. La conclusión lógica del movimiento de raíces hebreas es que sus miembros acaben haciéndose judíos tarde o temprano. El problema es que no lo son, ni serían reconocidos como tales por el rabinato judío. Por tanto, están en tierra de nadie, dañando con sus falsas enseñanzas tanto a los cristianos como a los judíos mesiánicos. Históricamente, es posible que el movimiento de raíces hebreas como tal se acabe enquistando o termine desapareciendo como uno más de los muchos grupos cristianos heterodoxos que han sido y que serán. La nueva humanidad de Efesios 2:15. Para concluir este capítulo, me gustaría detenerme un poco en un texto clave que habla de la distinción dentro de la unidad, algo que el movimiento de raíces hebreas rechaza vehementemente.
Según la taxonomía bíblica, la humanidad se divide en dos grupos claramente diferenciados, Israel y las naciones. Sin embargo, algunos intérpretes cristianos entienden que con la venida del Mesías, esta clasificación ya no tiene validez. Una vez acabada la obra redentora de Jesús, dicen, solamente hay dos tipos de personas, las que creen en Él y las que no. Todo lo demás es irrelevante. El creyente, sea judío o gentil, hombre o mujer, es creyente y ya está. Toda distinción ulterior carece de importancia. Se aducen textos como Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe por obra del amor. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para demostrar que ya no cabe hacer ninguna distinción entre los creyentes. Pero claro, si nos atenemos al contexto de estos pasajes, se está hablando de que no hay diferencia alguna en cuanto a la salvación. Aún estando en Cristo, judíos y gentiles, así como hombres y mujeres, mantienen sus peculiaridades. Si no fuera así, las palabras de Pablo en Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Carecerían por completo de sentido. Tomemos el pasaje de Efesios capítulo 2 versículos 14 y 15 y veamos si se puede hablar con propiedad de diversidad dentro de la unidad. En una de sus homilías sobre Efesios, Juan Crisóstomo describe la expresión de ambos pueblos hizo uno, Efesios 2:14, con la ilustración de dos estatuas, una de plata y otra de plomo, en referencia a los judíos y gentiles que son fundidas y de ellas se obtiene oro. Para él, el nuevo hombre, en Efesios 2:15, no significa que el gentil se haya convertido en judío, sino que tanto el uno como el otro asumen un estado distinto. Y añade, si hubieran continuado siendo judíos y gentiles, no habrían podido ser reconciliados. Y si cada uno de ellos no hubiera sido librado de su condición particular previa, no habrían alcanzado otro estado más elevado. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones pensaba de la misma manera. El juicio ya no existe como tal y lo mismo ha ocurrido con el gentil. Ambos han desaparecido en Cristo. Y cita a continuación el pasaje de Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Más adelante insiste en la misma idea, cuando explica que la nación santa de 1 de Pedro 2, 9 al 10, no es una mezcla de judíos y gentiles, sino un nuevo hombre. Se ha acabado lo de judío y gentil, lo que ahora hay es una nueva criatura. Pero la unidad en Cristo es una unión entre pueblos distintos, vosotros y nosotros, no entre pueblos idénticos, de la misma manera que el matrimonio es una unión entre dos personas distintas, tú y yo, o que la mismísima divinidad es una perfecta unión entre personas que no se confunden entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El foco de atención en Efesios 2, 14 al 16 recae no en la reconciliación de creyentes individuales con Dios, sino en la unidad de dos grupos de personas en Cristo. Dice San Wong, son que hasta cierto punto esta humanidad colectiva inclusiva trasciende las distinciones raciales, de género y sociales, pero sin erradicar el carácter distintivo de cada individuo, y es que la asombrosa obra de reconciliación de Dios pierde su relevancia si se homogeniza o fusiona judíos y gentiles en Cristo. La nueva humanidad de Efesios no es una nueva raza, como se dice en el primer capítulo de la carta a Diogneto, o una tercera raza, como lo define Clemente de Alejandría en su obra Stromata 6:15. Así pues, la nueva humanidad de la que habla el apóstol no es asexual, unicultural o monolingüe. Las distinciones binarias, por ejemplo, hombre, mujer, judío, gentil, progenitor, hijo, empleador, empleado, siguen vigentes. Por mucho que a efectos de salvación no haya diferencias delante de Dios. El movimiento de raíces hebreas acaba en la práctica con el gentil. Sin embargo, el Nuevo Testamento incide en el milagro de la coexistencia dentro de la misma comunidad de judíos y gentiles.
Ideas generales. Número 1. La hermenéutica del movimiento de raíces hebreas viene determinada por las doctrinas que sostiene a priori, fundamentalmente la teología de las dos casas y la teología de una sola ley. Número 2. La teología del movimiento de raíces hebreas contiene multitud de errores que derivan de su incapacidad para distinguir entre Israel y las naciones. Número 3. Pasajes claves que utiliza el movimiento de raíces hebreas, como los referidos a la parábola del hijo pródigo y al concilio de Jerusalén, son interpretados en contra de toda tradición exegética de siglos. Número 4. A partir de la vuelta del exilio babilónico, la Biblia utiliza los términos israelita y judío de manera indistinta. Número 5. Dentro del movimiento de raíces hebreas hay todo un conglomerado de teorías de la conspiración que lo alejan todavía más, si cabe, del cristianismo ortodoxo. Número 6. El movimiento de raíces hebreas cultiva una auténtica aversión a cualquier cultura del mundo que no sea la hebrea. Número 7. El concepto de nueva humanidad no supone la eliminación de las distinciones entre judíos y gentiles. Esto fue Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamado a la cordura, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz.